En el video anterior vimos cómo crear el script para llamar a un servlet en específico y obtener el valor y asignárselo como HTML a un select. En este video veremos cómo crear el servlet para responder a esa llamada. Pero antes vamos a crear una nueva controladora llamada controladora consola, la cual va a tener exactamente el mismo constructor y el mismo método de listar que videojuego, obviamente cambiando el tipo de retorno, que en vez de retornar videojuegos va a retornar consolas. El método no se va a llamar listar videojuegos, sino que se va a llamar listar consolas ID familia, debido a que nosotros debemos filtrar por el ID de la familia de la consola. El tipo de ArrayList que va a devolver no es un ArrayList de videojuegos, sino un ArrayList de consola. Y la lista ya no se llama lista videojuegos, sino que se llama lista consola. Agregamos el import de la entidad consola y cambiamos el string del SQL. Ya no es un select asterisco from videojuegos, sino que es un select asterisco from consola. Copiamos la variable de conexión y el constructor y lo pegamos dentro de nuestra nueva controladora. Obviamente cambiando el nombre, debido a que si no, no nos reconocería el constructor. Luego de eso, dentro de nuestro while, ya no deberemos crear objetos de tipo videojuego con la información requerida, sino que deberemos crear objetos de tipo consola. Y nuestro select asterisco from deberá tener la condición del ID de familia. Para ello, y no equivocarnos, nos vamos a nuestra tabla de consola, copiamos el campo ID familia y lo pegamos dentro de nuestro SQL. Ahora, como necesitamos enviar el ID de la familia como parámetro, a nuestro statement le deberemos hacer un set int del primer campo que va a ser igual al ID de familia que nos llega por parámetro. Cambiamos los objetos dentro de nuestro while de videojuego a consola, cambiando obviamente el nombre que también tiene y la nueva entidad que se crea. Copiamos el nombre y veremos que hay campos que son parecidos, como por ejemplo el ID y el nombre. La lista de videojuegos la cambiamos por id consola.add consola. Eliminamos el setID consola o lo cambiamos mejor por setID familia, que va a ser igual al rs.getString o getIn ID familia. Eliminamos setPrecio y setTipo debido a que consola no tiene esos variables. Y el retornamos la lista de consolas. Nos da un error. Esto es debido a que la definición del método aún dice videojuego. Ojo ahí, no compilará si es que se mantiene, por ende lo cambiaremos a consola. Ahora, para poder llamar a este método deberemos tener la conexión en nuestro servlet. Para ello nos vamos al servlet de listar videojuegos y copiaremos el data source. Dentro del servlet, por ahora vamos a mantener el método processRequest debido a que deberemos sacar un extracto de código de ese método. Abriremos la definición de los demás métodos, eliminaremos los comentarios, la llamada al método processRequest, los comentarios del doPost y la llamada al processRequest. También eliminaremos el método getServletInfo. Recuerden que en el JavaScript pusimos pesos.post. Eso quiere decir que estamos haciendo una llamada post. Si quisiéramos ejecutar el método doGet o hacer una llamada get, debemos ejecutar el método pesos.get. Ahora, dentro de nuestro doPost deberemos obtener el ID de familia que se nos mandó o que deberemos recibir. Para ello crearemos una variable string llamada idFamilyString que va a ser igual a request.getParameter, el ID de la familia. Lo transformamos a integer, por ende lo deberemos parsear. Colocaremos idFamilia igual integer.parse idFamilyString, que es el que nos mandó,
nuestro jQuery o nuestro script que creamos. Ahora crearemos una nueva instancia de controladora consola, la cual nos devolverá la lista filtrada para nosotros mandársela al nuevo o al script. Controladora consola, llamada controladora consola, va a ser igual a una nueva o new controladora consola, en el cual le mandaremos el datasource.connection. O ds.getConnection para este caso. Veremos que nos dará un pequeño error o una excepción, la cual le diremos al mismo IDE o a NetBeans que agregue el try catch correspondiente. Arriba del try vamos a crear una variable string llamada resultados, el cual va a ser un option igual al que está en el JCP. Este option se mandará en el caso de que no haya ningún videojuego que corresponda con la llamada. Recuerden que en este caso deberemos utilizar comillas simples en el value para no cortar o no quebrar la sentencia o el string. Si quieren utilizar comillas dobles, recuerden que pueden utilizar // en vez para saltar o omitir el literal de comilla. Ahora, dentro del try, crearemos una array list de tipo consola, que se llama listConsola, que va a ser igual a controladora consola.obtener lista consola, que se le va a enviar el ID de la familia enviado por Ajax. Agregamos los imports correspondientes y consultamos si la lista de consolas .size es mayor a 0, o sea que tiene algo la respuesta. Si es así, al resultado lo vamos a volver a inicializar, pero en esta vez, en vez de que diga seleccione una familia, dirá seleccione una consola, debido a que el dropdown list ya posee datos. Luego recorreremos nuestra lista con un for each o un for dos puntos, en el cual va a ser for, declaramos una nueva consola llamada consola, dos puntos, la lista. Al resultado va a ser igual a resultado más la opción correspondiente. ¿Cómo lo haremos? Crearemos un nuevo option en el cual el value va a ser igual a consola.id o getID. Recuerden que para concadenar un string se deben poner el signo positivo o el signo más. Lo colocaremos en una nueva línea solo por un tema de orden. Y colocar los comillas simples antes de las comillas dobles para que el valor quede entre comillas. Cerramos las comillas simples, cerramos el option, colocamos comillas y concatenamos el nombre para finalmente concadenar el cierre del tag. Con esto ya tenemos un HTML correspondiente a los elementos o un HTML que devuelve todas las opciones. Ahora nos vamos al método processRequest y copiamos su contenido. Lo pegamos dentro del método doPost y eliminamos todos los outPrintln exceptuando el primero. Esto es debido a que cambiaremos el texto que contiene por el resultado que nosotros creamos, o sea, el HTML del select. Ahora, ya que no lo necesitaremos, eliminaremos el método processRequest. Ejecutamos el proyecto. Seleccionamos agregar videojuego. Veremos que solo dice seleccione familia. Intercambiamos las opciones y vemos que no aparece nada. Esto es un problema debido a que no está haciendo lo que debería hacer. Para ello nos iremos a nuestro script
y nos daremos cuenta que colocamos respuesta entre comillas. Si colocamos respuesta, el HTML va a hacer eso, respuesta de manera literal. Lo que deberemos hacer es eliminar las comillas y volver a ejecutar para tener el valor del contenido de esa variable. Colocamos agregar videojuego, cambiamos la familia y veremos que nuevamente pasa lo mismo. Nos iremos a nuestro script, cambiaremos el ID o crearemos una variable llamada elemento ID o elemento seleccionado que va a ser igual al valor de nuestro select. Y esa variable la colocamos dentro de nuestro JSON o dentro de nuestro parámetro. Crearemos un alert para saber realmente si el elemento seleccionado es el elemento que nosotros queremos enviar, o sea, -1, 1, 2 y 3. Ejecutamos nuevamente el proyecto, seleccionamos Sony y veremos que el JavaScript no está funcionando. Algo muy extraño. Nos volveremos a nuestro script y colocaremos el alert o colocaremos un texto dentro del alert, debido a que puede pasar en algunos casos que si no hay texto no muestra nada. Ejecutamos nuevamente el proyecto. Colocamos agregar videojuego, seleccionamos la familia y nos apareció el elemento seleccionado. Y también nos apareció la familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes no aparecía y ahora sí? Esto es debido a que los navegadores mantienen una caché del JavaScript y del CSS. Entonces, cuando hay un cambio no se refleja de manera automática en el navegador. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay dos maneras. La primera es ejecutando varias veces el proyecto, la cual es súper poco óptima. Y la segunda es haciendo actualización en el caso de Mac con Command Shift R y en el caso de Windows Control Shift F5. Ahora agregaremos un nuevo videojuego dentro del mantenedor. Colocaremos el ID, seleccionaremos la familia, seleccionaremos la consola, el precio y el género para ver qué es lo que pasa. Una vez ingresados los datos, revisamos la base de datos y podemos ver que el juego aparece en la primera línea. En el próximo video veremos cómo obtener la primera lista, o sea, la lista de familia desde la base de datos. Esto es muy importante debido a que debemos tratar de no colocar ningún dato estático dentro de los JSP.